Nuevo episodio de Buscando Verdad. Hoy vamos a ver si Dios tiene que ser el padre biológico del Mesías. Si tendría que nacer de una concepción virginal milagrosa. Encontremos verdad. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Buscando Verdad. Queremos saber si Jesús es realmente el Mesías en el cual hace más de 2000 años muchos hombres y mujeres han creído y creen en que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Pero vamos a seguir buscando verdad hasta donde nos lleve. Hemos visto que tiene que venir del linaje de Judá, David y Salomón. Ahora, en el punto de hoy tenemos que ver y reconocer si es nacido de padre y madre. Tiene que el Mesías tener algún nacimiento especial. Vamos a recorrer lo que dicen las Escrituras. El episodio de hoy es nacido de padre y madre. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿el Mesías tiene que ser Dios o semidios? La otra pregunta que tenemos que hacernos es: ¿debía ser engendrado por Dios para ser calificado como Mesías? Volvamos al episodio anterior. Al episodio anterior hemos hablado de la genealogía, que tiene que ser descendiente de Judá, David y Salomón. Ese es el primer requisito para que sea tomado como candidato a Mesías. Tiene que venir y cumplir con la genealogía que es descendiente de Judá, David y Salomón. Ahora, usted me podrá decir que María es descendiente de David. Sí, estamos de acuerdo, pero la mujer no da tribu, solo el varón da herencia de tribu. Vamos a desarrollar esta teoría de que la Virgen concebirá. Vayamos al capítulo 7 de Isaías, donde se toma la profecía en la cual se ha cumplido en el nacimiento virginal. Entremos pero en el contexto histórico bíblico de ese capítulo 7 de Isaías. Punto 1. El profeta va hacia el rey de Judá a darle una profecía. ¿Por qué va a darle una profecía el profeta al rey? Porque el rey estaba turbado porque los enemigos habían invadido a sus vecinos, a las naciones vecinas habían invadido y habían tomado territorio. Entonces, el profeta Isaías va con una profecía. ¿Cuál es la profecía? De que una mujer joven va a dar a luz. Ahora, el profeta Isaías profetiza sobre una mujer joven que en realidad es la misma esposa del profeta Isaías, y eso vemos el cumplimiento en el capítulo 8. Entonces, cuando una profecía se cumple, ya no hay más profecía para cumplirse. En el hebreo original, porque muchos se toman, y en los textos bíblicos cristianos, toman de que la Virgen concebirá. Y en el hebreo original no figura tal palabra, figura la palabra alma, que es para el significado de muchacha. Si tuviera que encontrarse la palabra para virgen, tendría que ser betulá. En hebreo betulá significa virgen y no está en el texto, en el original, la palabra betulá. Está la palabra alma, muchacha. Ya hay una contradicción en cuanto al hebreo y a la traducción. Tercer punto, la señal está en el niño, no en la muchacha. La señal está en el niño, por lo cual que da detalle de lo que sucederá con el nacimiento y el crecimiento y el desarrollo de ese niño. Y el nombre expuesto por Dios mismo no es Emanuel. Emanuel viene a ser un título que cuando el rey vea el nacimiento de ese nene, cuando vea caminar ese nene, cuando vea que el nene tiene sabiduría, inteligencia, aún mientras está comiendo miel y mantequilla, cuando lo vea va a hacer recordarle que es Dios con nosotros, Immanuel, el Eterno con nosotros. Es lo mismo cuando el profeta Samuel pone una piedra entre las ciudades y en esa piedra dice Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Hashem. Entonces, cada vez que Israel miraba esa piedra, iban a recordar que Hashem estuvo apoyándolos
y dándole la victoria. Lo mismo el rey, cuando ve a ese niño es Emmanuel, el Eterno está con nosotros y los enemigos no nos van a invadir. En esta primera etapa de la teoría de la concepción virginal de María, no va en concordancia con el texto original del hebreo. Vamos a la otra teoría. La otra teoría es, ¿Dios tendría que ser el Padre? Preguntémonos, volvamos a preguntarnos, porque para conocer verdad tenemos que preguntarnos, ¿Dios tomaría una mujer casada para embarazarla? En mi forma de pensamiento, en mi forma particular de pensar, yo creo que no. Porque entonces entraríamos en mitología, ya que hay varios relatos del nacimiento de vírgenes que tuvieron concepción, digamos, sobrenatural. El más conocido bíblicamente es Nimrod, Semiramis y Tamuz. Justamente Tamuz nace un 25 de diciembre y que Semiramis, según cuentan los relatos, se vuelve virgen cuando queda viuda y que su marido se reencarnó en Dios Sol y sus rayos la embarazaron y por eso Tamuz es hijo de Dios. Dios Sol, Nimrod, Dios Sol, hay muchas similitudes con el cristianismo, muchas similitudes. ¿Será que el cristianismo tomó de esta historia para identificarla con su Mesías? Ahora volvamos a la pregunta, ¿Dios embarazaría a una mujer? ¿Dios haría el mismo pecado las cuales los ángeles en la época de Noé, en el capítulo 6, cometieron ese pecado? ¿Dios tacharía lo que escribió en los mandamientos, no adulterar, no codiciar a la mujer de tu prójimo? Volvamos a pensar una vez más. Si Dios haría tal cosa. Creo que no. Otro punto, José no podría adoptar a ese niño para darle el apellido para que pueda recibir herencia, porque la Torá se lo prohíbe. Además que tendría que darle carta de divorcio por adulterio a María, y si la hubiesen encontrado en adulterio tendría que ser apedreada. Jesús no podría ser el niño a la señal de Isaías capítulo 7, porque vemos según el relato del Nuevo Testamento, de niño se tuvieron que ir a Egipto y volvió según el relato bíblico, hay que ver en qué etapa y edad en realidad volvió. Dice que cuando tenía 12 años estaba en el templo hablando con los sabios de la Torá. Como vemos, José no es el padre. Dios no podría porque iría en contra de su palabra. Como vemos, otro argumento donde Jesús no correría como posible candidato a Mesías. Nos despedimos hasta otro encuentro de Buscando Verdad.